Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth. Eh, Haré este trabajo, ¿verdad? Para la asignatura de violencia social. Este trabajo está realizado con el fin de identificar detonantes de la violencia social en Costa Rica, ¿verdad? También conocer más a fondo cómo se manifiestan y estudiar un poco más sobre diferentes conceptos que tocaremos, ¿verdad? A continuación. Este trabajo se realizará con este material, Violencia Social de la UNED, de Armando Campos. Realizaremos diferentes estudios a fondo de diferentes tipos de detonantes de la violencia social. Antes de comenzar, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que se le puede dar un solo concepto de violencia social? Es decir, ¿es suficiente un solo concepto para violencia social? Con un solo concepto lograremos encerrar todo lo que abarca. Bueno, lo averiguaremos a continuación. Vamos a hablar primero sobre el concepto en sí. ¿Qué nos dice Campos sobre el concepto en sí de la violencia social, verdad? Él dice que con el concepto lograremos, eh, no lograremos abarcar, ¿verdad? Va más allá de lo que queremos mostrar, es decir, no se le puede dar un solo concepto a un tema tan amplio, a un tema tan significativo que tiene diferentes ramas. Eh, con la definición simple del concepto no se logra abarcar todo lo que se posee. Por ejemplo, sus diferentes detonantes, factores, hay características también de la violencia social. Entonces, ¿verdad? Según Campos, no podremos abarcarlo todo. Ya que solo el concepto que le damos a la violencia vamos a querer decir de que es suficiente y solamente se buscará un castigo para la persona que lo realiza. Entonces, con el concepto determinado, ¿verdad? Como tal, para violencia social, se buscará simplemente darle un concepto y bueno, buscaremos la forma en cómo será castigada la persona. Y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es comprender, entender cómo sucede la violencia social en sí. Sus detonantes, características principales de las víctimas, entre otras cosas. Bueno, ahora sí, hablaremos sobre las dimensiones de la violencia estructural. La violencia estructural tiene como primera dimensión la desigualdad de ingresos y la desigualdad social. En otras palabras, un grado de pobreza en nuestros ciudadanos costarricenses. Cabe recalcar que la desigualdad salarial continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Es muy común ver que en un núcleo familiar no existe un trabajo o sea muy difícil contar con un trabajo, ya sea por falta de experiencia, porque se ha visto mucho que los requisitos han aumentado para un trabajo. Ahora hay que tener tantos años de experiencia, tantos títulos, es muy competitivo el grado de alcanzar un trabajo en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, es muy complejo, o no complejo, sino un poco difícil encontrar un trabajo que se adapte a nuestras necesidades como jefes de hogar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de factor desencadena un montón de delitos que los veremos a continuación. Eh, Esos delitos los vamos a categorizar con fines gananciales. Es decir, el agresor no busca dañar a la víctima en sí, sino adquirir sus bienes, ya sea por medio de, bueno, aquí lo mencionamos, uno de los primeros delitos serían los robos, hurtos y estafas, que es lo que estoy queriendo mostrarles. En sí, en este tipo de delitos, la persona no busca dañar a la víctima voluntariamente, sino adquirir sus bienes. Entonces, pero en lo que adquiere los bienes, la otra persona se resiste y es ahí donde ocurre el acto, ¿verdad? Como tal, que sería darle muerte a la persona del dueño de los bienes, ¿verdad? El segundo delito sería el tráfico de drogas. Este, yo digo que desencadena eh, la
más que todo jóvenes. Siento yo que para los jóvenes hoy en la sociedad es una presión, ¿verdad? Para ellos de que a temprana edad tienen que tener el éxito, ¿verdad? Tener dinero, ser alguien para las sociedades, tener su casa, su terreno, sus cosas a muy temprana edad. Entonces, siento que esto desencadena la ambición, el querer encontrar más rápido su futuro. Y lamentablemente lo encuentran traficando drogas. En este caso, es una manera fácil para ellos, rápida, de conseguir el éxito. Entonces, es como un desespero que tienen los jóvenes de hoy en buscar el éxito, que es lo que les mencionaba. El tercer delito del que hablaremos será el delito informático. Este delito es muy común porque hay dos factores. La persona que ejerce, o sea, en este caso el agresor, por decirlo así, sabe mucho del tema de tecnología. Este tipo de violencia va más allá. No es a la persona, lo ha dirigido a la persona, pero gracias a la tecnología. Y la mayoría de las víctimas pues no manejan muy bien este tema. Entonces envolverlos en este tipo de estafa es más sencillo para las personas que la están ejecutando, ¿verdad? Ahora hablaremos del cuarto delito, que sería el problema de corrupción. Corrupción como tal. En nuestro país es muy común escuchar de mucha corrupción. Hay mucha corrupción. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, aquí mencionamos algunos. Dice, bueno, perdón, según Armando Campos, ¿verdad? En el estudio que realizamos, se encuentra normalizado en el Código Penal sección 2, en tanto que la ley número 8422, ¿verdad? Para mencionar algunos, tenemos el enriquecimiento ilícito, falsa declaración jurada y todo eso, ¿verdad? Falsificar un documentos por un costo, ¿verdad? Se le da a la persona tanto para que agilice tal proceso, para que me selle tal documento, ¿verdad? Es muy común verlo hoy en día. Bueno, esa sería, ¿verdad? La violencia estructural, eso es lo que maneja. Ahora hablaremos sobre la violencia cultural, ¿verdad? Que ya sería como interna de nuestro país. Dentro de esta violencia encontramos la discriminación en relaciones de género. Bueno, aquí es muy común, ¿verdad?, que el género más afectado sea el femenino. ¿Por qué digo que el más afectado? Porque a lo largo de la historia, no solo hoy en la actualidad existen muchos mecanismos para enfrentarlo. Hay ayudas hacia la mujer, ya sea con leyes, ya sea con ayudas de instituciones. Se le apoya más, ¿verdad? Movimientos feministas se apoyan más en contra de este tipo de discriminación. Pero a lo largo de la historia siempre ha sido como el género más débil, por decirlo así, ¿verdad? Recordemos que hace años a la mujer no se le dejaba votar, a la mujer no se le daba trabajos importantes más que el de la casa y el cuidado de los niños. Entonces siento que a lo largo de la historia no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial, la mujer siempre ha sido como el blanco más fácil para poder discriminar en cierta manera, en lo laboral, tanto en lo físico, en muchas otras ramas. Pero siempre hemos sido como ese blanco más fácil, porque no, ese trabajo no, porque eres mujer, se te va a hacer muy difícil, mejor a un hombre, no, mejor porque eres mujer. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? En la actualidad, como mencionaba antes, ya existen movimientos, existen instituciones que ayudan a contener de cierta manera este tipo de discriminaciones. También otro tipo de violencia que abarca la violencia cultural es el racismo y la xenofobia. Voy a dar un ejemplo y tocaremos una noticia para que ustedes más o menos se asocien a lo que vamos a hablar ahorita. La xenofobia aquí en Costa Rica es muy común.
eh, y más que todo se la expresamos y digo se las porque soy costarricense, eh, y esto abarca pues a Costa Rica en general, eh, hacia los nicaragüenses. Los nicaragüenses han tenido mucho rechazo de nuestra parte como costarricenses, ¿verdad? Ya sea porque ellos vienen hacia acá, viven aquí, buscan un futuro mejor para sus familias. Por X motivo que esté pasando en su país, ellos deciden, al ser nosotros un país cercano, venir a realizar sus sueños, ¿verdad? De poder sacar a sus familias adelante mediante un trabajo, una oportunidad que se les brinde aquí. Sus familias son apoyadas por instituciones como el IMAS, como diversas otras instituciones, ¿verdad? De ayuda económica o ayuda alimenticia, por decirlo así, ¿verdad? Con sus niños, con becas y todo esto, no sé si de alguna manera podré decir, ¿verdad? De que nos despierta el celo porque tal vez a muchas familias costarricenses no se les da la ayuda. Entonces todo este tipo de cosas es lo que encierra la xenofobia para mí, ¿verdad? Hacia los nicaragüenses. Para dar una idea más clara, tengo una noticia por acá de la ACNUR que habla sobre el desplazamiento de los nicaragüenses. No sé si se logra enfocar ahí, ¿verdad? Ahí podemos ver las diferentes familias. Y dice que el número de nicaragüenses desplazados en Costa Rica se ha duplicado en menos de un año. Esto fue el 25 de marzo del 2022. Ok, como podemos observar, es mucho el rechazo, perdón, hacia estas personas. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no hacen lo mismo con los estadounidenses? Aquí en Costa Rica hay estadounidenses, hay mexicanos, hay peruanos, hay canadienses, hay muchas nacionalidades y no no se les ha visto el rechazo como con los nicaragüenses. Porque, por ejemplo, bajo este gran rechazo que tiene por parte de Costa Rica y Nicaragua, hay muchos mitos, ¿verdad? Que se crean o se hablan bajo esta circunstancia. Uno de ellos es, hay más de 1 millón de nicas en Costa Rica. Como dar la referencia de que hay demasiado. Como vemos en la noticia, sí se ha aumentado el desplazo de los nicaragüenses hacia Costa Rica, ya sea como mencioné antes, para buscar una vida mejor, para poder sacar adelante a sus familias, una oportunidad que les brinda el país de alojamiento. Entonces hay niveles muy altos de nicaragüenses en nuestro país. Entonces se crea como esa, ¿verdad? Esa frase un poco humillante y despectiva hacia ellos. También la inmigración nicaragüense ha bajado los salarios de los trabajadores costarricenses. Esto yo lo he escuchado mucho en la parte laboral, en lo que son las construcciones. Aquí a mi alrededor se construyen muchos hoteles, muchos edificios, muchas casas, y a los nicaragüenses les llaman mano de obra barata, que los jefes, los que están, ¿verdad?, con el proyecto, prefieren 1000 veces pagar menos y contratar a nicaragüenses que pagar un poco más y contratar a costarricenses. Entonces utilizan eso para hacer esa frase despectiva de que gracias a ellos ahora nos bajan el salario a nosotros, porque como ellos aceptan, por decirlo así, un salario mínimo, nosotros también tenemos que aceptarlo. Entonces gracias a ellos nos han bajado el salario, ¿verdad? Cuando no tienen nada que ver. Sí, he escuchado que en proyectos prefieren nicaragüenses porque se les paga un poco menos, pero no es que por ellos nos bajen el salario a nosotros, ¿verdad? Eso depende de la empresa que contrata, del proyecto del que se está hablando y muchos factores, no solo ellos, ¿verdad? Como tal. Los nicaragüenses cometen más delitos que los nacionales u otros extranjeros que viven en Costa Rica. Sí se ha escuchado de que
hay muchos nicaragüenses que vienen hacia Costa Rica y aquí cometen actos delictivos, robos, hurtos, asesinatos, se ha escuchado mucho, pero aquí también, aquí los mismos costarricenses hacen delitos, extranjeros también, pero siento yo que va más allá, siento que es porque son nicaragüenses, porque les permiten la entrada al país y ellos también cometen delitos, siento que va un poco más allá, no solo, no solo porque sean nicaragüenses van a cometer más delitos, hay porcentajes, ¿verdad? Pero eso sería un estudio más a fondo, ¿verdad? Pero sí se habla. Los NICA son una carga para los servicios públicos de Costa Rica. Antes mencioné lo de las diferentes instituciones que hacen ayudas a este tipo de personas. Por ejemplo, en Limas, yo he escuchado madres, jefas de hogar, decir que el IMAS apoya más a los nicaragüenses porque les dan ayudas, prefieren 1000 veces dárselas a ellos porque hay muchas familias costarricenses que la necesitan y no se las brindan, etcétera, etcétera. Sé que el IMAS trabaja bajo un régimen, ¿verdad? Muy, muy delicado, por decirlo así, donde manejan la información de todas las personas que apoyan, ¿verdad? Ya sea económicamente, económicamente, con becas, ¿verdad? Para sus hijos en escuelas y todo eso. Pero sé que hay como pasos a seguir, requisitos, ¿verdad? No es que porque, usted que es de allá, venga, yo le doy la ayuda. No, tiene que cumplir con ciertos regímenes para ser seleccionados para una ayuda. Entonces no siento que sea como muy muy apropiado decir que es que a los nicaragüenses les dan más ayudas que a las familias costarricenses, ¿verdad? Habría que ver qué requisito no cumplen las familias, habría que hacer un estudio general también para ver, ¿verdad? Todo lo que se dice. Los nicaragüenses aumentan la pobreza en Costa Rica. No la aumentan, porque como le digo, no solo nicaragüenses hay en Costa Rica, hay mexicanos, hay peruanos, hay estadounidenses, hay de diferentes nacionalidades. ¿Por qué no se dice lo mismo? ¿Verdad? Entonces ahí entramos a la xenofobia, en la violencia cultural, porque a este tipo de personas es que más se les rechaza por su país de origen, ¿verdad? Entonces, bueno, para no alargar tanto el video, creo que hasta ahí estaría hasta el día de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias por el tiempo brindado para observar este video. Vuelvo y repito, este trabajo se realizó gracias al libro de Armando Campos, Violencia Social, de la UNED. Fue un gusto poder brindarles un poco de mi aporte, ¿verdad?, a esta asignatura. Y nos veremos en la próxima, en otra oportunidad. Gracias.